Lo leemos nuevamente. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Amén? Este es un lindo mensaje donde Dios me hablaba de la identidad en Cristo. Amén. Esto es un tema que hemos hablado en el transcurso de la semana con algunos de mis hermanos. Y hoy el Señor me hacía sentir que era necesario explicarlo, era necesario enseñarlo. Sabemos que enseñar, tenemos los estudios bíblicos en el cual ahí se va a profundizar más este mensaje porque es más extenso, mucho más largo, va por parte y parte. Ahora no digo que no se pueda explicar, no se pueda enseñar, pero está bueno porque ahí podemos hacer preguntas, sacar dudas. Amén. Este mensaje hablaba de la identidad, porque el Señor dice que nos creó a imagen y semejanza suya. Ahora, nosotros somos hijos de Dios. Levante la mano, ¿cuántos se consideran hijos de Dios? Amén, gloria a Dios. Santo eres, Señor. Y es bueno esa respuesta, mi hermano. Es bueno saber que usted se identifica como un hijo de Dios. Yo hablaba en la semana, en estos días, le explicaba a mi hijo, a mi hermana Valeria, a mi hermano Diego, yo le decía, ¿cuál es tu identidad? Ahora les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuál es su identidad, mis hermanos? ¿Alguien se anima a responder cuál es la identidad de cada uno de ustedes? De los que no saben, amén. Gloria a Dios. ¿Qué se imagina? ¿Cuál es su identidad? Uno puede decir, soy argentino. Ahora yo le puedo preguntar, ¿el por qué es usted argentino? Me puede dar muchas características porque vivo en una tierra, en un país donde se llama Argentina, donde usted nació, donde se nacionalizó. Mire qué curioso, porque estábamos hablando con mi hermano Diego y yo le digo, pero ¿qué te hace ser argentino? Le digo. Y él me decía, mi forma de hablar. Me decía, qué bueno escuchar eso, mi hermano, le digo. Yo le decía, no solamente es tu forma de hablar, sino tu forma de vestirte, tu forma de pensar, de caminar. ¿Por qué? Porque es una costumbre que tiene el argentino. Si usted va en otros países, caminan de distintas maneras. Aunque usted crea que no, pero caminan de distintas maneras. Y algunas veces algunos acá caminan de distintas maneras, mis hermanos. Lo podemos volcar en el plano espiritual y no espiritual. Amén. Hay muchos que caminan ancho, sí, ¿viste? Van al gimnasio. Yo era uno de esos, mi hermano, en mi vida pasada. Así caminaba. Me sentía poderoso, haciendo pesas. Y hay otros que usaban ropas grandes y caminan así. Así caminan. Parece que no sé, que les queda chico el lugar, no sé. Y capaz que son así flaquitos. Y capaz que caminan como yo, que estoy gordito. Bueno, él gordito, ¿no? ¿Por qué esa risa, mi hermano? ¿Gordito? Gloria a Dios. Ahora, y yo le decía a mi hermano Diego, sí, tiene que ver eso en lo espiritual y en lo no espiritual. Cuando yo le pregunté, ¿cuál es tu identidad? Y él pensaba. Él me decía muchas cosas, le dijo. No le voy a decir porque nos reímos en un momento. Hasta que le digo, tu identidad es Cristo. En Cristo Jesús. Ser un hijo de Dios. Esa es tu identidad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué dice la palabra? Dice, muy fácil lo que leímos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo nos confirma más de nuestra identidad. A veces, lamentablemente, mis hermanos, me ha pasado a mí que he dicho muchas veces, soy hijo de Dios, soy un imitador de Cristo, y lamentablemente mi vida no era cristiana.
no era en Cristo Jesús y manchaba el nombre de ser un hijo de Dios. Dice que nosotros formamos un solo cuerpo con Cristo, amén. Ahí me puede corregir lo que estudiaron conmigo el nuevo nacimiento, o está mal o está bien lo que dije. Dice que somos un solo cuerpo en Cristo. Y eso ya nos confirma más que somos hijos de Dios. Otra parte, dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, porque nacemos de nuevo, morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Y a veces, lamentablemente, mis hermanos, parece tan fácil decirlo, que morimos y nacemos de nuevo. Y a veces, mi hermano, no lo creemos. Sí, muchos van a escuchar afuera, muchos hijos pródigos decir, soy hijo de Dios, y viven una vida mundana, viven una vida en miseria, en pobreza, una vida de fracaso. Y aún acá en el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios también pasa lo mismo. Cuando uno se siente inútil, se siente que su vida es un fracaso, eso también tiene que ver con la identidad. Eso también es lo que nos determina de quiénes somos. Mire cómo dice acá un estudio, dice, el punto principal es saber quién es uno. No es lo que hace como cristiano, lo que determina quién eres. Más bien, quién eres determina lo que haces. No servimos a Dios para lograr que nos acepte. Somos aceptados y por eso es consecuencia. Servimos a Dios. Miren lo que nos estaba explicando acá. Es según cómo nos movamos, es según cómo lo que hagamos, está hablando. Por nuestra acción. Mire cómo tiene que ver, ¿no? Porque si vamos al arrepentimiento, el arrepentimiento es genuino. ¿Y qué es el arrepentimiento? Para los que estudiaron conmigo. Un cambio de actitud. Un cambio de actitud, mi hermano. Tiene que ver, mi hermano, todo. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, nos apartamos del pecado y no toleramos el pecado, lo rechazamos, lo aborrecemos, lo vemos como Dios lo ve, entonces ahí es el verdadero arrepentimiento, porque da esos frutos. Pero cuando no lo hacemos, mi hermano, cuando no lo hacemos viene todo lo malo. A veces podemos pensar que los del mundo puede ser, ellos lo tienen todo, son bendecidos. Pero usted no sabe lo que está pasando en su vida. Usted no sabe, no se imagina que si viene Cristo o si le pasa y muere, ¿dónde va a estar esa persona? Nosotros tenemos el privilegio de poder hablar de Cristo, gozarnos en Cristo Jesús, sentir de su presencia. A veces Satanás, mis hermanos, viene con esos engaños mentirosos, que mayormente trabaja en nuestra mente, y no solamente entra en nuestra mente, entra en nuestra vida. Porque que Satanás viene con mentiras. Sos un fracaso, no servís para nada, sos inútil. ¿Qué querés de la vida? Si no servís para esta vida, ni sabés para qué estás en este mundo. Viene con esos engaños Satanás, mis hermanos. ¿Cuántos no pasaron esa etapa? ¿Cuántos no la siguen pasando a veces, que se sienten inútiles y fracasados? A veces la ansiedad nos da ganas de hacer tantas cosas y no hacemos nada. Quiero servir a Dios de todo, pero no puedo. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque todavía usted no sabe cuál es su identidad. Ahora, cuando usted dice con orgullo, porque vamos a ser sinceros, dice que usted es argentino, porque lo siente, porque es su tierra, es el lugar donde usted nació.
Porque uno sabe de dónde es, de dónde proviene su identidad. Ahora, ¿cuánto más en Cristo Jesús? Tiene que ser mucho más. ¿Por qué, mis hermanos? Porque morimos, resucitamos con Cristo, junto con Él. Somos un solo cuerpo con Cristo. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, dice la palabra. Por eso les digo, mis hermanos, este mensaje no es porque sí el Señor, porque lamentablemente en el mundo cristiano, en general, los hermanos lamentablemente no pueden saber su identidad. Viven de la miseria, viven de la pobreza, viven del fracaso. ¿Por qué? Porque aceptan lo que está pasando, aceptan de que no pueden. Ahora si decimos, ¿quién es el dueño del oro y de la plata? Dios. Pero ¿le creemos realmente? A veces no le creemos, mis hermanos. Porque a veces cuando nosotros tenemos que pasar un proceso de sustento para Dios, nos bajamos, dejamos la iglesia, no queremos buscar de Dios y nos olvidamos que Él es el que nos va a sustentar. Una vez me exhortaron, muchos años atrás me habían exhortado y me dijeron, ya había pasado el proceso de sustento, que hizo algo muy sobrenatural Dios en mi vida con mis hijos. Me sustentó durante 2 años sin trabajo y la verdad lo que hizo fue algo muy sobrenatural porque tengo testigo de lo que hizo el Señor. Fue impresionante. Y cuando ya me había acomodado y en un momento donde yo necesitaba llenarme más de Dios, estar más, me estaba quedando, me estaba volviendo un poco perezoso. Y el Señor decía, ¿no te acuerdas de cuando yo te sustentaba? ¿No te acuerdas que yo lo puedo hacer de nuevo? Es una palabra muy fuerte para mi vida. Al principio no me gustó escucharla hasta que después lo tuve que aceptar, porque era una realidad. Era un profeta que me había traído ese mensaje. Un profeta de Dios, la verdad que no te enojes conmigo, me decía. No me voy a enojar, porque eso es un mensajero de Dios. Y es verdad lo que dice, porque mi corazón se estaba alejando del Señor. Había perdido mi identidad en Cristo. Me había olvidado que el Señor era mi sustento, de que no había nada imposible para Él. Pero el Señor me demostraba que no, que Él siempre estuvo, que no dejaba de ser su hijo. Pero Satanás me había engañado. ¿Por qué? Porque me estaba alejando, ya ni yo creía que era hijo de Dios. Había perdido mi identidad y eso me llevaba al fracaso, a la miseria y a la ruina. Y me decía ese siervo de Dios, Satanás te quiere hundir aún peor de lo que vos estabas antes. Despertate, Javi, me decía, despertate, porque Satanás te quiere destruir, te quiere hundir, me decía. Amén, le dije. Gloria a Dios por lo que hizo Dios en mi vida. Hoy puedo estar en este lugar contando como un testimonio de lo que me había pasado. Le doy gracias al Señor por mandar a su siervo. Le doy gracias a su siervo por ser obediente a traerme ese mensaje. La verdad que lo que hace el Señor con nosotros es algo inmenso, mis hermanos. Con cada uno, no es solamente con mi vida, sino con cada uno de ustedes. Hoy están acá por la misericordia y el amor de Dios. Hoy están porque ustedes son hijos de Dios. Son pueblo escogido. Pero Dios ya se cansa de que Satanás nos tenga como títeres. No nos quiere ver más mal el Señor. No nos quiere que estemos en la miseria, en la pobreza, en la tristeza, en la angustia, agobiados, sin saber que no hay solución, qué hago, no sé qué hacer. Y de tomar esas decisiones malas, esas decisiones que nos llevan a la ruina.
Entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos de saber quiénes somos realmente, de saber cuál es nuestra identidad. No decir, soy hijo de Dios y después no me importa nada. No, eso lo quiere Dios para nosotros. Miren lo que dice en 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire qué mensaje importante lo que nos daba el Señor. Un mensaje muy profundo. Nos dio un espíritu, dice el Señor. Un espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Yo le hablaba a mis hermanos que nosotros somos hijos de Dios y tenemos que gozar de esos privilegios. Y lamentablemente a veces, como hijos de Dios, no podemos gozar de sus privilegios, de sus bendiciones. Dios nos quiere bendecir en gran manera y nosotros no nos dejamos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos declaramos pobres, miserables. Nos declaramos inservible, inútil. ¿Qué hago acá? No tiene sentido mi vida. Si siempre hago todo mal, todo me sale mal. Vengo a buscar de Dios y no tengo respuesta. Dios no me escucha. Sigo igual. Mi trabajo mal, mi economía mal. En la salud también ando mal. Pero déjame decir que hago, mi hermano. Dios es el último que tiene la palabra en tu vida. Dios es el que tiene el control de nuestra vida, aún de la situación que está pasando. Dice que no hay nada imposible para Él, que Él lo hace todo posible. Dice que Dios no nos va a dejar más huérfanos. Es más, ¿qué dijo Jesús? Le voy a dejar un consolador, que es el Espíritu Santo. Ese es lo que usted siente cuando se llena del Señor, ese fuego, ese avivamiento, cuando se goza en la adoración, en la alabanza, aun cuando escucha la palabra. Es el Espíritu de Dios, mi hermano. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu que golpea nuestro corazón y quiere entrar en nuestra vida. Pero ahora, mis hermanos, nosotros tenemos que saber cuál es nuestra identidad. Y aceptar que nosotros somos hijos verdaderamente de Dios, pero aceptar cuál es nuestra identidad, como hoy se lo presentaba. Hoy usted pensaba, sí, soy argentino, como le daba el ejemplo, por mi habla, soy argentino, porque aún del español somos diferentes, aunque hablemos el castellano, hay diferencia. Por eso nosotros no sabemos quién es argentino y quién no. Esto es lo mismo, mis hermanos. Cuando uno habla de Dios, se llena del Espíritu. Y cuando uno transmite el mensaje de Dios, hace llenar a los demás del Señor. Dice que somos luz en la oscuridad. Ahora, ¿cuánto más Dios se manifestaría en nosotros si nosotros verdaderamente supiéramos quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús? Cuando la aceptemos, cuando digamos, sí, soy hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es tu caminar? ¿Cuál es tu hablar? ¿Qué es lo que nos dejó el Señor? Que nos hizo a imagen y a semejanza. ¿Qué es lo que nos dejó el Señor? Que tenemos que ser imitadores de Él. Dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aún más todavía, mis hermanos. Tenemos que amar a las almas. Yo le decía a mis hermanos, ¿sabe cuándo el Señor se manifiesta? Cuando nosotros dejamos entrar el Espíritu de Dios, cuando nosotros nos postramos, lloramos por esa alma que está perdida, por ese hermano que nos llega, por esa familia que se está destruyendo sin Cristo. Cuando nosotros lloramos en nuestra intimidad,
Cuando nosotros nos preocupamos en nuestra oración por el hermano, en una oración de intercesión, en una oración íntima, profunda, estamos imitando a Cristo, estamos imitando al Señor. El Señor rogaba, decía, le rogaba al Padre, decía el Señor. Es más, se fue y que dijo, yo voy a rogar al Padre, voy a estar orando por ustedes, dijo el Señor. Hasta eso. Miren lo impresionante, lo que hace el Señor en nuestras vidas. Por eso les decía a mis hermanos, cuando usted tenga la certeza, sepa bien cuál es su identidad, va a entender lo que Cristo quiere hacer con nosotros, cuál es el propósito. No es que usted no sirve para nada, no es que usted todavía no sabe quién es, no es que que tiene que primero pasar ese proceso de aceptación, mis hermanos. Porque si usted no aprende a saber cuál es su identidad, y siempre va a estar diciendo, me va mal en esto, me va mal en el otro, me va mal en este, no, acá tampoco, no sé qué hacer. Y si nosotros tenemos los privilegios de gozar de los privilegios y bendiciones que Dios nos da, que nos deja, entonces ¿dónde están las bendiciones? Yo le decía a mi hermana Guada, mire cómo el Señor nos está dando bendiciones, cómo estamos creciendo como iglesia. De a poquito, pero lo está haciendo el Señor y grandemente. En un momento parecía que estábamos trabados, parecía que, ¿qué pasa que no nos sale? Pero cuando empezamos a obedecer a Dios, empezamos a dejar que Dios entre en nuestra vida, que el Señor tome el control de este lugar, de nuestra vida, el Señor empezó a fluir. La presencia del Señor empezó a manifestarse en los niños, en los grandes. Y ahí pudo manifestarse el Espíritu de Dios en este lugar. Ahí pudo el Espíritu derramar de esas bendiciones que nosotros estábamos esperando. No solamente en algo material, sino espiritual también, mis hermanos. Por eso les decía a mis hermanos, cuánta verdad, ¿no? Mire lo que dice acá, Cristo es nuestra única esperanza y solamente Él puede llenar nuestras necesidades más profundas de vida, de aceptación, identidad, seguridad y significado. Mire lo que dice este estudio. Si nosotros entendemos estos significados, lo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, mis hermanos, no tendríamos que temblar, no tendríamos que tener miedo a dar un paso de decir, sí Señor, yo te sigo. Sí Señor, soy un hijo de Dios. Pese a lo que esté pasando, luchas y pruebas, yo soy un hijo de Dios. Porque dice el Señor que vamos a padecer todo lo que Él padeció. Ahora, cuando padecemos, ¿qué pasa? Queremos abandonarlo. ¿Por qué queremos abandonarlo? Queremos dejarlo, queremos alejarnos. No, hay algo que está mal, mis hermanos. Hay algo que no fluye. Entonces ahí es cuando tenemos que corregir nuestra vida. Tenemos que corregir lo que está pasando. Por eso, mis hermanos, es muy importante que usted sepa su identidad. No decir solamente soy hijo de Dios, sino realmente sentirlo. Por eso, mis hermanos, les aliento a cada uno de ustedes que pueda, no solamente si lo puede ver en las redes, sino también pueda leer nuevamente este mensaje, esta palabra. Realmente para que usted entienda para que usted pueda crecer espiritualmente. Por eso, mis hermanos, les aliento a que pueda meditar en este mensaje y no solamente meditarlo, sino ponerlo por obra. Amén. Hasta acá llegó el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Un fuerte aplauso para Cristo.